Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, Canal 20, precisamente en el día en que celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los dos grandes pilares de nuestra Santa Madre Iglesia, y al mismo tiempo hacer referencia a nuestro fundador, Cristo Jesús, Mateo 16, 18, cuando el Señor le dice, lo hemos escuchado en el canto, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy estos dos grandes héroes del Evangelio, Pedro, que también evangelizó a aquellos judíos que querían convertirse y ser seguidores de Jesús, y Pablo, que fue más allá, el gran misionero, la gran persona que llevó el Evangelio a aquellos pueblos desconocidos, aquellos pueblos que no conocían nada de Dios, pero que Pablo fue ese evangelizador, ese misionero que los dos murieron mártires. Por eso hoy la Iglesia le recuerda y también encomendamos en esta Eucaristía las intenciones que cada uno de ustedes tienen, pero también las intenciones de esta comunidad, San Pedro y San Pablo, y al mismo tiempo oramos por el Papa Francisco, nuestro obispo, que son también el Papa Francisco, sucesor de Pedro, nuestro obispo, sucesor de los apóstoles. Junto con todo el clero, los presbíteros, celebramos con alegría esta Eucaristía, no sin antes también ponernos en paz con el Señor, pidiéndole perdón, diciendo todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios, que rico en misericordia, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra al hombre paz. Tu bondad está en el hombre, a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial, porque quitas el pecado siendo víctima pascual. No te olvides de tu pueblo, de nosotros ten piedad. Por tu inmensa gloria damos
cesar. Te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Rogamos al Señor y a María por la protección, la familia Vázquez. El Señor les proteja, les bendiga y les custodie donde quiera que se encuentren. Hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó a pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo pasar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácidos. Después de apresarlo, le hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor, y el calabozo se llenó de luz, y el ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió solo delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial vamos a responder cantando. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso,
y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo pues, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de los leones. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dice que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Meditemos pues un poco esta festividad, esta solemnidad, la cual hoy en el mundo entero estamos celebrando, pidiendo, como decíamos al inicio de esta Eucaristía, en primer lugar por el Papa Francisco, por los obispos, por los pastores, los sacerdotes, los presbíteros en el mundo entero. Tres cosas importantes, mis queridos hermanos, ustedes que están también sintonizando esta Eucaristía a través del Facebook Live de la parroquia, a través de Canal 20, hay que aprender tres cosas. La primera: Cristo fundó una sola iglesia. La segunda es la iglesia de Cristo. Y la tercera, pues nos lleva a todos a pensar y a repensar y a profundizar cuál es el valor de nuestra fe.
Cristo fundó una iglesia, y esa es la iglesia que hoy aparece en el Evangelio de Mateo. Y ese Evangelio de Mateo no solamente expresa con claridad la misión con la que Jesús elige a Pedro para ser el coordinador de la primera comunidad cristiana. Esas palabras ni Martín Lutero, ni Enrique VIII, ni todos aquellos que fueron fundando sus grupos, fueron fundando quizás sus movimientos, las pudieron quitar porque están plasmadas, están allí. Y entonces uno va al Evangelio, uno va a la autoridad bíblica y dice, bueno, es que sí se fundó una iglesia, y la fundó en Pedro, y luego en la continuación de esa primera comunidad apostólica aparece Lucas dándole vida a aquel proceso de ¿qué? De la iglesia naciente, donde en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, si uno sigue la línea cronológica, si uno sigue también toda esa línea histórica, nos vamos a dar cuenta de que cuando uno estudia de verdad la historia, pues el punto de origen está en Jesús. Y Jesús elige a los 12, y en medio de los 12 elige al coordinador, quien ahora estamos celebrando, San Pedro. Más tarde pues llegará Pablo, que será evangelizado en la primera comunidad cristiana. Entonces yo creo que es importante, hermanos, de verdad ir a la fuente bíblica, y por eso decimos, fundó la iglesia desde un punto de vista bíblico, histórico y por lógica racional. ¿Por qué por lógica racional? Porque todos llevamos a pensar que cuando hay datos que nos dicen a todos nosotros y que nos apuntan a que sí hay un fundador de la iglesia, ese es Jesús. Y no solamente lo dice un sacerdote católico o lo dice un catequista católico, es que es la autoridad bíblica y no podemos negar la autoridad bíblica. En ese sentido, volvemos todos, hermanos, a repensar, a profundizar cuál es el valor de la fe. Seguidamente, cuando Pedro, acordémonos, recibe esa misión, allá en el Evangelio de Juan, apacentar el rebaño, apacentar el cordero, no es una misión fácil, ya que Pedro va a ser crucificado boca abajo en Roma. Y por eso, hermanos, hoy la iglesia se reviste de rojo, pero también recuerda aquello de las llaves. ¿Qué significa tener las llaves? Para nosotros, para ti, para todos. Tener las llaves significa no solamente tener el conocimiento, sino tener la autoridad de entrar o salir de una casa. Alguien le presta la llave porque le tienen confianza. Alguien le quita la llave, ya le perdió la confianza. Interesante, ¿no? El signo de las llaves es la autoridad que Jesús deposita en Pedro y en los apóstoles, autoridad que hasta el día de hoy sigue vigente. Recordemos cómo el día de hoy en nuestra iglesia, también al elegir los presbíteros, al elegir los obispos, nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que hay algo que llamamos la sucesión apostólica, que viene desde los orígenes, cuando ellos eligieron a aquellos 7 diáconos, y hay una autoridad que está ahí presente, que está ahí, oiga bien, hermanos, que subsiste por medio del Espíritu Santo que el Señor le ha dado y que sostiene a la iglesia. Y en ese sentido eligió hombres débiles, frágiles, pero les confió una misión. Y aunque tuvieron miedo, como bien aparece en las lecturas de hoy, muchos de ellos tuvieron miedo. Pablo tuvo miedo, Pedro tuvo miedo, a tal punto en que le negó. ¿Cuántas veces? 3 veces le negó. Entonces al Señor tuvo miedo, tenemos miedo. Hombres frágiles, débiles, dice la carta a los hebreos, es que ha sido escogido entre los hombres para también comprender la fragilidad de la humanidad, la fragilidad del pueblo de Dios, la fragilidad de los hombres. Y en ese sentido fueron hombres, fueron seres humanos, pero recibieron una potestad, una misión, fueron revestidos de esa gracia especial que Jesús les dio al llamarlos por su nombre, y ellos al seguirle, desde el momento en que le dijo, bueno, ahora sean pescadores de hombres. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, aparece también en la historia este gran personaje, Pablo. Pablo fue aquel que al principio persiguió a la iglesia, al principio estuvo allí cuando asesinaron a Esteban, cuando daba los nombres a los judíos, sobre todo a los guardias judíos y aquellos que entregaban, que traicionaban. Bueno, Pablo era uno de esos, sin duda alguna. Cuando iba de camino a Damasco, cuando ocurre esa gracia especial que Jesús le dio. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan ustedes? Entonces,
Pablo pasa por un proceso de purificación, un proceso de conocimiento, un proceso de catequesis, y es Ananías, como recuerdan ustedes, y lo narra el libro de los Hechos también, que va a explicarle cuál es el sentido y cuál es el signo que le acaba de suceder. Así se convierte en un superapóstol, en un gran apóstol. Es Pablo, que va a evangelizar a los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, que estaban, quizás venían de los griegos, venían de, qué sé yo, de otras culturas, pero que no sabían nada de Dios, del Dios Yahvé, del Dios de los hebreos. Sabían de otros dioses, como los griegos, y tantos dioses que ellos poseían, pero del Dios Yahvé no sabían absolutamente nada. ¿Quién es el que le va a evangelizar? ¿Quién es el que le va a poner ese método, esa chispa a la evangelización? Es Pablo. Y entonces, hermanos, comprendemos que este gran hombre, a pesar de que naufragó, lo echaron preso, lo llevaron a los tribunales, a pesar de que muchas veces lo sacaron corriendo de algunos pueblos, siempre fue el apóstol fiel, como Pedro. Imagínense ustedes, dos grandes de la iglesia, Pedro, Pablo, Pablo y Pedro. Y entonces, ¿cuál es la herencia hoy? Hermanos, de verdad, conocer la iglesia no solamente es ir a misa. Conocer la iglesia no solamente tener un proceso de catequesis. Conocer la iglesia es conocer la historia de nuestro mundo occidental. ¿Por qué? Porque la iglesia en gran medida aportó desde el conocimiento, desde la fundación de la universidad, desde aportó al proceso, oiga bien, de conocimiento de tantos hombres y mujeres que en el siglo han aportado ideas que han ayudado al desarrollo humano, al progreso humano hasta el día de hoy. Si vamos a la historia, hemos de recordar grandes héroes como San Agustín, como Santo Tomás de Aquino, como también el Padre Menden y tantos otros que de alguna otra manera aportaron al deber científico en el desarrollo de las ciencias en nuestra historia moderna. Pero bien, más que eso, hermanos, es conocer, es saborear y es también valorar, como católicos cristianos que somos, de dónde venimos. A ver, pregúntele a alguien que no sea católico, ¿de dónde viene usted? Dígame, cíteme un personaje del siglo I suyo. No lo van a hacer, no lo tienen, no existe históricamente. Un personaje del siglo II, tampoco lo van a hacer, no existe. Un personaje del siglo III, tampoco. Pero si usted va y le pregunta, háganme por favor de un personaje de la Iglesia Católica del siglo I, por supuesto, San Ignacio de Antioquía, vamos a decir, ¿verdad? Por supuesto, está Bernabé, por supuesto, Juan Lucas, y etcétera, y tantos otros, ¿verdad? Y otras también, porque las mujeres fueron pioneras en el proceso de la consolidación de la iglesia, que estaban allí, y fueron pioneras en el sentido de que también recibieron la misión de poder evangelizar. En ese sentido, hasta el siglo XVI, comienza la reforma, acordémonos, ¿verdad? Y es así como se va dividiendo de la iglesia. Pero el tronco principal, la rama principal, la raíz principal está en la iglesia. Y eso es, como vuelvo a repetir, histórico, bíblico y de lógica racional. Nadie se puede atrever a cuestionar algo que ya que es de autoridad bíblica y que lo conocemos. Ahora, tenemos que pedirle al Señor para que aprendamos a profundizar la fe, a valorar la fe y en este sentido, hermanos, a amar más a la iglesia. Sabemos, hombres frágiles, débiles, porque ¿quién constituye la iglesia? ¿De quiénes está formada? Hermanos, somos usted y yo, somos seres humanos y como seres humanos, problemas, situaciones, momentos, coyuntura, que vivimos como iglesia. Pero en ese sentido, nosotros queremos pedirle al Señor para que Él nos vaya dando la gracia y perfeccionarnos en el amor y configurarnos con Jesús. Así lo dice Pablo y lo decía el domingo anterior. Pero hay situaciones en las que a veces por un resentimiento, a veces por un egoísmo, a veces por una soberbia, me alejo de la iglesia.
Y al alejarme de la iglesia, no solamente pierdo ese interés, ese valor, es decir, ese auxilio que el Señor nos deja a través de la fe, vivirla en una iglesia, sino que muchas veces traicionamos esa fe que originalmente el Señor fundó en Pedro. Hay que conocer, hay que profundizar, hay que leer, hay que valorar y sobre todo hay que perseverar. Pedro y Pablo nos enseñan a perseverar y nos enseñan a que cuando nos dejamos guiar por Él, todo puede pasar, pero todo puede superarse. Las palabras de Pablo escribiendo a la comunidad de los Gálatas nos dirá, mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese sentido, aprendamos a conocer la iglesia, hombre. No solamente por lo que me dirán, por lo que otros dicen, por lo que me cuentan a mí. Es ir a la historia, es ir y agarrar el texto bíblico de Mateo 16, 18, agarrar el texto bíblico de Lucas 24, agarrar el texto bíblico y irme al libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 4, acordémonos, ¿verdad? Que dice en ese contexto, en ese texto, bueno, que la pequeña comunidad se reunía a la escucha de la palabra, oiga bien, la enseñanza apostólica y la fracción del pan. 2, 4, 7. Imagínense ustedes, ¿verdad? En ese sentido, hermanos, profundizar la fe no es así nomás. Es sentirnos llamados, identificados. Es, como dice alguien por ahí, defender nuestra fe, así como lo hizo Pedro, Pablo, aunque ellos dieron su vida. Hemos escuchado la primera lectura de hoy, cómo los cristianos, y en este sentido, Juan y tantos otros, fueron llevados a los tribunales. Y allí los judíos los persiguieron, los maltrataron, pero no se doblegaron. Y esa es la actitud de hoy, no doblegarnos. Quizás no hay una persecución en el contexto aquí en el país como hay en otros países. Nosotros vivimos otro tipo de persecución, otro tipo de... Y en ese sentido debemos de perseverar, mirarlo siempre a Él y dejarnos configurar con Él, como lo hizo Pedro y Pablo. Al estilo de ellos, necesitamos laicos comprometidos, agentes pastoral, que respondamos a esa misión y que desde estas tres ideas podamos amar a la iglesia. Vuelvo a repetir, la autoridad bíblica, la autoridad de la ciencia de la historia y por lógica racional. Cristo fundó una iglesia y es la iglesia que hoy estamos recordando, celebrando a Pedro y Pablo, los dos grandes héroes del Evangelio, el Pedro que le dio las llaves y Pablo defensor. Por eso Pablo aparece con una espada, que significa defensor de la fe, defensor de la doctrina de nuestra iglesia y sobre todo defensor del plan de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos ustedes y que en esta tarde de verdad encomendemos a nuestros pastores para que sean ellos también llevados según el corazón del que es Cristo el Señor. Ave María Purísima. Nos ponemos en fe. Y nosotros aquí profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. A los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos. El Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna y la solemnidad de San Pedro y Pablo. Oremos juntos a toda la Iglesia, por el mundo, por los hombres, y digamos con fe, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Que la Iglesia sea fiel a su apostolado, gracias al Espíritu Santo, y tenga una presencia significativa en medio del mundo. Oremos. Que los cristianos bendigamos constantemente al Señor y proclamemos la unidad y anunciemos con ilusión el Evangelio. Oremos. Que el Papa experimente el auxilio del Espíritu Santo y cuente con la colaboración de los obispos y consagrados, te lo pedimos, Señor. Cristianos, piedra viva de la única Iglesia de Cristo,
Trabajemos por desterrar del mundo el egoísmo y la desconfianza y seamos instrumentos de paz y reconciliación. Oremos. Que los que son perseguidos por creer en Jesucristo, por anunciarlo, experimenten la ayuda de Dios que les libra del peligro y los salva. Oremos. Que nosotros y todos los cristianos del tercer milenio seamos fieles al mandato evangelizador y hagamos de nuestra vida un anuncio positivo de la cercanía y fidelidad de Dios. Oremos al Señor. Oremos por esta pequeña comunidad para que el Señor le conceda la gracia de perseverar al estilo de Pedro y Pablo. Oremos al Señor. Por todos los enfermos que están en los hospitales, especialmente los del COVID-19, que ganen la batalla, y para que el Señor les conceda esa gracia especial de superar aquella dolencia que ostentan, roguemos al Señor. Oremos también por la familia Vázquez. El Señor les bendiga abundantemente, los proteja donde quiera que se encuentren, roguemos al Señor. Oremos también por el eterno descanso de aquellos que ya no están con nosotros, para que, recibiendo de Dios esa gracia de participar en la casa del Padre, vivan eternamente con Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración, edifica nuestra comunidad en Jesucristo, y al que compartir nuestra fe en el Evangelio, experimentemos cómo se fortalece nuestra esperanza y se aviva nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar los dones sagrados cantando. Los obispos y el Papa nos encaminen a ti. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Hermanos, unidos siempre en tu amor, que los frutos hagamos la gran familia de Dios. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Oren, hermanos, para que este santo sacrificio, que es mío y el de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe nuestro servicio para la alabanza de toda tu santa y toda su santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos congregaste a la única familia de Cristo, y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, y con todos los ángeles y santos de tu gloria. Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana.
Señor. Hosana, oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones enviando sobre ellos la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Del mismo modo, aquella tarde tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección Hasta que vuelvas. hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de ser presentes. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino y todos los que guían, cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, aquellos que han llamado hoy de este mundo, especialmente aquellos que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Óscar Romero, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo su divina misericordia, cantamos. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona
así como nosotros perdonamos, y no nos dejes caer en tentación, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, de toda enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Dios es el El poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y en esta tarde nos dices a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros errores, sino la fe que tenemos en ti. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios sea siempre con ustedes. Con su espíritu. Allí donde usted se encuentre, un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. En Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas en mi casa, pero una palabra tuya estará para cenar. Tu cuerpo y tu sangre nos guarden hasta la vida eterna. Amén.